Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Ariane, muchas gracias a ti por invitarme y por permitirme compartir con vosotros mi pequeña experiencia en algo bueno, que es importante que todos tengamos de alguna manera en la vida asumido como son los malos momentos o los momentos duros. Sí, Adriana, hace poco tuvimos ocasión de coincidir en un evento y tuvimos ocasión de conversar y me conmovió mucho la historia que me contaste, cómo atravesaste la enfermedad que tuviste. Me pareció interesante que pudiéramos compartir otro momento para que pudieras hablar más abiertamente y compartir a muchas personas que probablemente resultarle muy útil tu testimonio. Me gustaría empezar por preguntarte cómo fue el primer momento, el momento del diagnóstico, el momento en el que te informan de la enfermedad que está presente en ti. Sí, bueno, antes que nada, bueno, de nuevo gracias por estar aquí y bueno, creo que es importante que se sepa que hablamos de cáncer de mama en mi caso, ¿vale? Y bueno, fue un tumor que yo me encontré ni siquiera en una autoexploración, sino simplemente toqué la zona y me di cuenta que tenía algo. Entonces, cuando fui al médico de cabecera, activaron el protocolo de inmediato. Y bueno, y casi que de inmediato me hicieron mamografía y ecografía y biopsia, pero ya con la ecografía ya la radióloga ya me dijo que eso, me dijo directamente, esto tiene nombre, ahora hay que ponerle el apellido. Y pues por supuesto yo salí de allí derrumbada porque bueno, sabía lo que eso significaba. Vengo de una familia donde el cáncer pues ha hecho estragos durante mucho tiempo y yo pues pensaba que me libraba dentro de este ego controlador que tenemos todos, pero la vida hizo bien. Entonces, la primera sensación fue muy dura, fue de sentir que literalmente la tierra se abre bajo tus pies, pero quizás para mí lo peor, incluso peor que el diagnóstico en sí mismo, o la confirmación, porque yo desde que me lo toqué ya tuve un escalofrío de que, ay, esto no pinta bien, ¿no? Pero bueno, también mantienes como la esperanza de, ay, no, esto es cosas mías, etcétera. Para mí lo peor fue cuando una semana después ya me citaron para darme lo que iba a ser el tratamiento y decirme qué tipo de cáncer era, que en este caso mío era fue un cáncer de carácter hormonal en grado 3, es decir, avanzado, y que lo más grave fue para mí el tratamiento que me dijeron de en principio, que eran 16 quimioterapias, operación, que ya se vería qué tan agresiva o no sería, y radioterapias. Entonces yo cuando escuché eso, yo dije, yo me voy a morir en el medio, mi cuerpo no va a resistir eso, porque tenía todavía la imagen de esas quimioterapias, pues como las que han vivido otros miembros de mi familia, que son muy agresivas. Y ahí sí sentí literalmente no solamente que la tierra se abría bajo mis pies, sino que me tragaba. Entonces fue, y es real, o sea, te tiemblan las piernas, salí con sensación de que me iba a desmayar del hospital, bueno, todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, esto me duró poco en el sentido de que unas horas, creo que fueron solamente unas horas después, yo dije, bueno, aquí la vida me está poniendo ante una bifurcación, así que yo o tomo la opción de, pobre de mí, qué mal me va a ir, esto es terrible, etcétera, porque sabía que era un proceso mínimo a un año y que iba a tener que afrontarlo, que podía ser, esa es una alternativa, ¿no? O la otra era, bueno, aprendo de lo que tengo que vivir aquí y si me llegó la fecha de caducidad, pues intentar vivir el tiempo que me queda de la mejor manera y con el mayor aprendizaje posible. Y opté por esa segunda vía, opté por esa otra ruta y bueno, afortunadamente lo pude llevar bien dentro de lo que cabe con esa dureza que representa el tratamiento y la incertidumbre y todo lo que viene
unido a la palabra cáncer. Mm. ¿Cómo hiciste el tratamiento que te dieron? ¿Lo hiciste al completo? Sí, sí, lo hice al completo porque yo sí que es cierto que yo vengo del mundo de, o sea, yo me desarrollo laboralmente en el mundo de las terapias naturales, aunque mi formación universitaria y profesional durante muchos años es muy mental. En los últimos 15, 20 años me he desarrollado mucho en el campo de las terapias naturales, incluso ya de manera profesional. Y en este mundo, sí que es verdad que mucha gente, amigos, compañeros me dijeron, bueno, te vayas a hacer todo eso, eso es un veneno, eso tal y sé cual. Pero bueno, yo también no lo tuve que meditar demasiado porque tengo compañeros y mi propio padre, personas muy cercanas a mí, que decidieron no hacerse los tratamientos. En el caso de mi padre, la quimioterapia, otro amigo también decidió no hacerlo. Y las personas que yo conozco que decidieron no hacer eso, pues han fallecido, ¿no? Incluido mi padre, repito. Entonces, yo siempre pensé, mira, yo por algo esto me está pasando en esta época de la vida, viviendo en Europa y en el siglo XXI, donde hay muchísimos avances, y entonces yo digo, no tengo por qué negarme a eso, ¿no? Lo que sí, también como yo, como en mis terapias naturales, he acompañado a muchas personas previamente, siempre creí que esta era una enfermedad que había que abordar desde muchas patas de una misma mesa, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es la parte oncológica con todos los tratamientos tradicionales, que, insisto, no son tan agresivos como lo eran hace 5, 10 o 15 años. Esto es algo que va mejorando, sobre todo con el cáncer de mama y cada vez más adelantos y bueno, más posibilidades. Pero bueno, esa es una de las patas de la mesa que para mí fue indispensable. Ya te digo que yo no lo noté y completé todo el tratamiento que me hicieron, excepto uno que ahora te diré. Mm, Uno fueron, luego asumir la parte de la nutrición, eso es súper importante, creo yo. Entonces yo, bueno, me asesoré porque también te llegan 2.900 teorías de que debes comer, que no debes comer, que suprime esto, que quítate aquello, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, dentro de todas estas que se contradicen entre sí, voy a tomar una con una persona formada en psiconeuroinmunología, que es además una de mis mejores amigas y que fue la que me llevó de la mano en todo lo que yo me hice una dieta especial, de lo que yo podía comer, no comer, suprimir, etcétera, tomar complementos, etcétera. Y las otras patas de la mesa que utilicé para poder soportar toda la presión que significa estar en ese torbellino, que es ser un paciente afectado por cáncer de mama, una paciente, fue la parte del apoyo psicológico, terapéutico, que en ese caso pues tenía dos psicólogas, una de la Asociación Española contra el Cáncer y otra mi terapeuta particular de terapia Gestalt y luego también un apoyo energético, ¿no? Entonces allí eso también para mí fue fundamental, que tenía muchísimos amigos y compañeros que todos los días me enviaban, todos los días había alguien que me enviaba Reiki o un tipo de energía especial o un tratamiento, que todo eso me apoyó, más lo que yo me hacía, ¿no? En esos primeros momentos que uno está así, uno, por mucho que haya leído y acompañado procesos y tal, se queda más solo que la una. De hecho, una de mis mejores amigas me lo dijo, me dijo, esta es una etapa, algo que tú vas a vivir sola. Aunque tenía muchísima compañía y apoyo a mi alrededor, realmente es algo en lo que tú estás bailando en la oscuridad. Entonces, yo lo que hice fue tratar de encontrar en mí, dentro de mí, cuál era ese desequilibrio que yo tenía, que podía tener 2 millones de teorías de que había provocado ese desequilibrio en mis células y que se había formado en un tumor. Entonces, como no logré encontrarlo, empecé directamente relacionándome con el tumor. Y lo primero que hice fue ponerle un nombre el nombre fue como la empecé a llamar de una manera casi infantil, Bultita. Era una chica y la veía así. Luego intentaba verla, visualizarla, sobre todo en las madrugadas, muchas madrugadas me despertaba, intentaba conectar con ella. Y al principio lograba imaginarla o verla como
un pequeño monstruito, pequeño, peludo, muy feo, muy asustado, muy agresivo, muy enfadado. Y entonces, desde ese, ya lo había pensado antes, pero en ese momento lo tuve completamente claro que yo no iba a entrar en el punto de la lucha contra el cáncer. Yo me di cuenta, esto que está en mí, lo que necesita es amor, no necesita una guerra, no necesita que yo me vuelva a poner el traje de guerrera que he tenido que llevar tantas veces en mi vida para, no en materia de enfermedad, sino en otras, para combatirlo. Este mostrito enfadado con las uñas y los dientes así, lo que necesita es amor. Entonces, en la medida que me lo permita, voy a intentar acercarme para que me diga cuál es su herida y ver si podemos sobrellevar a eso. Y a eso me dediqué durante todo el tiempo que estuve en el tratamiento, que afortunadamente tenía baja, entonces podía dedicarle tiempo a ella, aunque ya te digo, era sobre todo en las madrugadas o muy temprano en la mañana, donde podía conectar. No siempre, había momentos en que yo sentía que no quería ni que me acercase, pero sí había momentos en que yo podía eh, tocar de alguna manera la herida. Me ayudó mucho también el trabajo de las heridas del alma, en el que me metí muy a fondo y empecé a trabajar desde allí, desde lo más profundo de mi propia psicología, y eso sí fue un trabajo espiritual, que sería la última pata de la mesa y que fue muy personal. Allí sí fui yo con la ayuda del gran espíritu universal que me iba guiando a llevar a encontrarme con esas heridas que yo juraba que estaban sanadísimas y no, y que eran mucho más profundas de lo que yo pensaba, sin que eso medie de que haya vivido algo terrible en mi vida, no, pero era una herida que estaba allí, compleja de familia además. Y bueno, me estuve cuidando mucho a Bultita, la acariciaba, la no sé qué, le hablaba. Cada vez que íbamos a recibir la quimioterapia, siempre hablaba con ella y le decía, mira, hoy nos van a dar esto es para que te liberes, para que te tal, es un líquido que nos viene a ayudar, tú no te asustes, no sé qué, le ponía mantras, le ponía música especial. Todas esas cosas nos ayudaban mucho y era tratarla con amor y era decirle que realmente yo entendía ese dolor. Por supuesto, eso me implicó a mí pasar internamente estadios de mucho abismo emocional, de sentir y volver a vivir, pero desde lo profundo y desde la conciencia de la adulta, un dolor interesantísimamente sanador también, comprenderlo también lo que ella estaba, y poco a poco yo iba sintiendo en sueños y en meditaciones y demás cómo ella se iba liberando. Al punto de que cuando a mí finalmente, pues yo también en el tacto sí sentía que era más pequeña y tal, pero yo sentía sobre todo la liberación emocional. Al punto de que cuando se terminó la quimioterapia y me volvieron a hacer la mamografía, me dijeron que Bultita había desaparecido, Wow. cosa que no me tomó por sorpresa porque yo ya sentía y asumía que lo sabía internamente que ella ya no estaba, que ella se había ido, porque yo llegué a sentir esa liberación en mí de ese dolor. Y gracias a eso, digamos, el último paso, que el paso de la operación por quirófano, fue muy suave, es decir, no fue necesaria una mastectomía, afortunadamente, sino solamente un raspado de la zona y la eliminación del ganglio centinela, ¿no? Que bueno, realmente para lo fuertes que son estos procesos, fue Mm. poco, muy poco, y para lo que era el pronóstico inicial, ¿no? Hombre, no podemos decir que no es duro, pero yo entre este trabajo que te he dicho y el apoyo nutricional, que fue súper importante para mí, de cómo me iba llevando esta profesional que te dije. Y que bueno, que insisto que creo que las quimioterapias que ponen ahora no son tan agresivas como antes, pues lo fui sorteando bastante bien. Por supuesto bajé de peso, pero bajé de peso porque además tenía una dieta bastante estricta, ¿no? Pero además, por ejemplo, yo no viví episodios de vómitos, que tenía bastante menos apetito en general los días primeros, luego ya era normal,
pero no tuve esos procesos de náuseas prolongadas o de tal, si tenía menos energía. Por supuesto, se me cayó todo el pelo, todo completamente, te quedas sin un velo en la cabeza. Digamos, hay muchas cosas que tú vives que tal, pero yo las viví mm, con resignación, como amándome, como entendiendo que es decir, no lloré cuando se me cayó el pelo, de hecho ni siquiera me vi mal, no me critiqué, no me pareció que era bueno un cambio de look obligado y que bueno que era parte de, y entonces más bien me puse más coqueta, cuidarme de otra manera, maquillarme un poco más o cosas que no hacía anteriormente, ¿no? Y en general, obviamente es algo que no quisiera volver a pasar porque las últimas ya, sí, ya sientes como el cuerpo se va resintiendo cada vez más. Al principio uno empieza fuerte, pero bueno, luego esto es como hacer el camino de Santiago, ¿sabes? Al final ya cada cosa te duele más, pues lo mismo. Entonces es lindo y es muy lindo cuando llegas a la última y hay un ritual muy bonito que lo tienen creo que en casi todos los centros de oncología del mundo, que es que te suenan una campana. Cuando tocas la última, tú tocas una campana en el hospital de día, donde tal. Y es muy hermoso porque es tocar esa campana y todo el mundo te aplaude, ya fue la Mm. última, no sé qué. Entonces llegas allí y además eso lo hiciste tantas veces durante todas esas semanas acompañando a personas que ya salían del proceso y ahora vos sales tú, ¿no? Entonces ya dices, bueno, ahora me viene la recuperación y viene. Entonces afortunadamente eso también, pero ya te digo, porque yo intenté extender ese amor hacia Bultita a todo lo que era yo. Nunca en mi vida me había cuidado tanto como me cuidé en ese tiempo. De hecho, me dedicaba a cuidarme en todo sentido, ¿no? A cuidarme la piel integralmente para que no me salieran determinadas cosas. Me daba baños de mar en pleno invierno recibiendo la quimio. Cada vez que salía de la quimioterapia, iba y como tengo el mar aquí muy cerca, me daba un baño de mar para que me depurase. Me hacía baños de pies con sales, sales simplemente. Bueno, hacía muchas cosas para que mi cuerpo se desintoxicase de manera natural en lo posible y que a la vez el medicamento fuese hacia donde tenía que ir con amor, ¿no? Ya te digo que yo no lo recibía como con esto que me viene a hacer daño, no sé qué, sino yo decía, esto me viene a sanar, esto me va a ayudar a curar. Genial. Muchísimas gracias, Adriana, porque creo que has dado unos ingredientes fantásticos, que es el amor, con cuánta benevolencia y con cuánto amor te has tratado a ti misma, porque es verdad que ha sido fundamental, por lo que entiendo, en tu proceso. Y en la Asociación Vivir para Bien Morir hemos dado un curso el año pasado de cómo afrontar la enfermedad grave, en la que aportamos también el testimonio de una persona que había sufrido un trasplante de pulmón, y su testimonio pues también fue muy enriquecedor. El próximo 31 de enero impartimos este curso en Coruña, Perfecto. precisamente, Mm. y tu testimonio nos va a servir o va a servir para poderlo compartir de aquí a entonces y después, porque por mucho que podamos contar, siempre pienso que la experiencia es lo más cercano a cualquier consejo que se pueda dar. Bueno, las teorías son importantes, pero nada mejor que el proceso en primera persona de alguien como tú, en este caso, que has querido compartir esta experiencia. Así que muchísimas gracias. Espero que esto pueda servir a Gracias. personas Ojalá que que, sí, y de todas maneras, lo que tú dijiste al principio, esto es algo muy personal. Esto es algo que yo me daba cuenta que no solamente por mí, sino personas también que he acompañado a posteriori, cada uno lo vivimos a nuestra manera, ¿no? Pero lo que sí que es importante, creo yo, es asumir que esto con la mayor cantidad de amor y de apertura posible, porque es que al final también te das cuenta que no controlamos nada. claro, pero Entonces, lo que entiendo es la mm, actitud. La actitud es lo sí, más importante. Si es muy desde el importante, principio sí. tienes una actitud positiva, amorosa, y que te agarras con fuerza a la confianza de poder conseguirlo y tratarte a ti misma y a tu proceso lo mejor Mm, posible, pues aquí tenemos tu caso
en el que, bueno, podemos verte ahí reluciente, Gracias. luminosa y sanamente el poder hablar de una enfermedad como esta que tristemente pues está afectando a muchas mujeres y, Desafortunadamente sí, y sí. bueno, pues ojalá Bueno, que escuchándote otras muchas puedan agarrarse también, que puedan también bautizar a ese tumor con el nombre que les parezca más conveniente y que lo acompañen de esta forma y que puedan seguir testimoniando de cómo pude, perdón, cómo pude salir airosa de una enfermedad así. Así que y gracias a la Asociación Vivir para Bien Morir por de verdad dar este tipo de herramientas. En su momento yo no la tuve o no supe que había esto, pero para quien bien que esté viviendo la enfermedad o algún familiar, pues seguramente será de grandísima utilidad este curso que vais a dar. Así que muchas gracias. así sea. Muchas gracias Vale, a ti, Adriana, y gracias. gracias por tu confianza y hasta siempre.